Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer la invitación realizada por el Senado, por la UNT, por la Fundación Friedrich Ebert y por la iniciativa de una reforma laboral para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa por haber llegado tarde. Me sorprendió que la agenda se estuviera desarrollando exactamente en sus tiempos. Debo decirles que no, y les voy a decir por qué. Haciendo o no contando al Senado, pero quizás sí a la fracción del Senado que está convocando, hace muchos años, cuando se estaba formando un partido político de izquierda, Arnaldo Córdoba, que fue uno de los fundadores de ese partido de izquierda, convocó una reunión en una calle que se llama Monterrey, si no me equivoco, se sigue llamando Monterrey. Estaban formando un grupo de jóvenes juristas para apoyar a ese partido. Entonces, me acuerdo que llegamos a la reunión. Estaba convocada a las 3 de la tarde y eran como las 3:30 y no había empezado, ¿no? Entonces Arnaldo Córdoba nos dice: miren, reunión de izquierda que empieza a tiempo no es de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, solamente eso para justificar mi retraso. Una disculpa, en verdad. Miren, ya se ha discutido durante la mañana el tema alrededor de la reforma laboral. Acabamos de escuchar una excelente exposición alrededor de la misma, que afortunadamente, si lo vemos nosotros positivamente, lo que podríamos nosotros ver es que no solamente se identifican algunos puntos débiles de la reforma, que yo sigo pensando que como dice muy bien Arturo Alcalde, es la reforma laboral más importante en los últimos 100 años. Se siguen detectando afortunadamente algunos puntos débiles y haciendo unas propuestas muy interesantes. Ya se ha comentado mucho alrededor del instituto que se está creando, este tema de conciliación, de descentralizado, independientemente o no de la autonomía, cómo iba a chocar con el tema relativo a las defensorías que tiene el Poder Judicial. Y no solamente con esas, yo agregaría otra más, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en quien nadie ha pensado. En este momento la facultad de conciliar está ahí. Entonces yo no sé si voy a ir al descentralizado, si voy a ir a la Procuraduría o si después voy a terminar en el Poder Judicial, ¿no? Entonces el paso del tiempo afortunadamente nos está permitiendo detectar inconsistencias de la reforma, no obstante la importancia de la misma, y hacer sugerencias para mejorar a la misma. Así que yo no voy a hablar en específico de la reforma, sino me voy a atrever a proponer 10 puntos fundamentales que deben considerarse o que se deben tener presentes. El primer punto, no estoy diciendo nada nuevo, es que invariablemente la reforma secundaria tiene que partir de la perspectiva de los derechos humanos laborales. Derechos humanos laborales que están consagrados en nuestra propia Constitución y que a partir de la reforma de 2012 se introducen en la Ley Federal del Trabajo con la famosa noción de trabajo digno. Toda reforma en materia de legislación secundaria tiene que leerse a través de los principios y derechos fundamentales en el trabajo que se encuentran englobados en esta noción de trabajo digno. Nada puede aprobarse, nada no puede hacerse si no pasa esta aduana que es fundamental para el respeto de los derechos de los trabajadores. Entonces ese es el primer punto fundamental, porque podremos discutir nosotros que si voto libre, que si hay recuento, que si dónde se hace el recuento, sí, pero en el fondo está respetar dos derechos colectivos fundamentales, que es el derecho a la libre sindicalización y el derecho a la libre negociación colectiva. Entonces toda reforma necesariamente debe hacerse o debe pasar el filtro de la lectura de los derechos humanos laborales. En segundo lugar, la reforma realizada el 6 de febrero de 2017
invariablemente las propuestas que se hagan o las modificaciones a la legislación secundaria deben hacerse bajo este espíritu, a reserva de que, como lo acabamos de escuchar, quizás se proponga una reforma, la reforma constitucional, pero independientemente de esta cuestión, se debe respetar el mandato constitucional que establece con claridad la transición al Poder Judicial, la creación de un organismo descentralizado en materia de conciliación que solamente va a registrar sindicatos, que solamente vaya a registrar contratos colectivos y no estos agregados que se le han querido realizar. Asimismo, se debe respetar, en tercer lugar, el espíritu de la creación del organismo descentralizado, independientemente de que se pueda mejorar un organismo descentralizado a partir del momento de que ejerce y conserva su autonomía, pues digamos que no es tan fundamental si está en un lado o está en otro lado. Lo que importa aquí es que sea un organismo descentralizado realmente autónomo. En ese sentido, nosotros debemos atender a la idea o la idea con la cual fue creada, que fue bajo el esquema de lo que se comentó previamente antes de la reforma constitucional, en 2 mesas previas realizadas por instituciones académicas, que tenía que ver con que la justicia fuera más rápida, que la justicia fuera más accesible. La idea del instituto fundamentalmente es la conciliación, una conciliación que permita resolver las controversias obrero-patronales dentro de este instituto en el marco de ciertos límites, porque está esta discusión de hasta qué punto ciertos derechos colectivos, con toda razón, tendrían que discutirse ahí o no. Así que respetar el espíritu de la creación del organismo descentralizado y no convertirlo, como algunos de nosotros hemos señalado, como una especie de juntas de conciliación bis, en el sentido de convertirlo en un órgano de control sindical, ¿no? Y de control de la negociación colectiva. A eso me refiero como tercer punto, que se tiene que respetar el espíritu de la creación de dicho organismo descentralizado. En cuarto lugar, es muy importante que la creación del organismo descentralizado vaya acorde, tal como está diseñada actualmente como parte de la administración pública, vaya de acuerdo con la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Si ustedes hacen una lectura de las propuestas realizadas, y yo tengo que decir, la del PAN está bastante interesante, pero si nos quedamos con las propuestas que han elaborado los senadores priistas, pues la figura se desvirtúa y estamos creando una cosa que yo denomino como una especie de junta de conciliación y arbitraje bis, en el sentido inadecuado en que ha funcionado, ¿no? De ser un organismo de control sindical, que evidentemente eso es lo que se quería evitar y eso no debe haber. Por otro lado, como cuarto punto fundamental, tiene que pensarse el tema de la conciliación estatal y federal de manera conjunta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo hasta este momento es la aparición de centros de conciliación estatales que tienen una serie de competencias y de organización desigual. Entonces, lo peor que podemos hacer es que con una figura que buscaba acercar la justicia, de hacer la justicia más rápida, terminemos entorpeciendo la misma. Lo peor que puede pasar es que con estos organismos estatales y con este organismo de naturaleza federal, en lugar de acelerar la impartición de justicia, la retrasemos. Porque evidentemente, tal y como están diseñados, son organismos de naturaleza administrativa que van a realizar actos de autoridad y como actos de autoridad van a dar lugar a ejercer, en su caso, por las partes un juicio de amparo. Entonces, algo que es de naturaleza laboral lo vamos a convertir de naturaleza administrativa y en algún momento, quizá dentro de 2 o 3 años, de naturaleza laboral. Entonces, en ese sentido, como cuarto punto fundamental, implica crear un modelo federal y estatal de conciliación adecuado. Hay una discusión en la que yo no me meto, que si es conciliación, que si es arbitraje, que si tiene que ser obligatoria, que si no tiene que ser obligatoria, y yo les cito 2 ejemplos. En Chile lo que se llama conciliación es arbitraje, y en España lo que se llama arbitraje es conciliación. Entonces lo que importa es que la figura funcione realmente.
En quinto lugar, me parece a mí fundamental, y es algo que nosotros no hemos observado, se tienen que repensar las funciones de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Porque hasta este momento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien está encargada de llevar la política laboral es la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo, con estas reformas que se están presentando, particularmente las que presentaron algunos senadores del PRI, no se están dando cuenta, pero están minando a la propia Secretaría del Trabajo. Comentábamos nosotros hace 8 días que se tiene que revisar cuidadosamente qué pertenece exactamente a la dimensión de estrictamente política laboral que tiene que llevar una Secretaría de Estado, porque si no, la Secretaría de Estado que vamos a tener, señores, de acuerdo con esta reforma que se está planteando, pues es una secretaría débil. De por sí es una secretaría débil en cuanto que tiene poco personal, en cuanto que tiene pocos recursos económicos, a pesar de las funciones fundamentales que realiza, pero tendríamos que nosotros de repensar el rediseño de hasta dónde van a llegar las facultades de la Secretaría del Trabajo. Evidentemente esto va a repercutir en inspección del trabajo. Evidentemente, tal y como está el diseño actualmente, muchas funciones de naturaleza política de la Secretaría del Trabajo se venían realizando a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces es un punto que no se ha visto, que me parece a mí fundamental. En sexto lugar, es importante también, como lo acabo de señalar, repensar qué va a ser la Procuraduría Federal del Trabajo, porque actualmente es el órgano de conciliación, es el órgano de representación de los trabajadores, pero como yo comentaba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener conciliación en muchas instancias. Luego entonces, digo yo que a quien trabaja en la Procuraduría seguramente no le agrada el comentario, pero no podemos tener una serie de figuras repetidas, porque entonces nuestro diseño está mal de origen. Y eso me lleva a mi punto número 7, es que la reforma laboral en la que nosotros estamos pensando, tímidamente pensó que se necesitaban hacer cambios en materia estrictamente de derecho laboral. Después nos dimos cuenta que teníamos que hacer cambios en materia de poder judicial, porque no está clara todavía el rediseño, aunque a nivel de Poder Judicial de la Federación, es otra discusión que en otro momento comentaremos, se está trabajando el rediseño de tribunales, pero evidentemente esto implica también reformas de naturaleza legal, y por otro lado hay una serie de reformas de naturaleza administrativa, que implica el alcance de las facultades de la Secretaría del Trabajo, que implica el alcance de las procuradurías de la defensa del trabajo, tanto federales como estatales. En octavo lugar, hay un punto que me parece fundamental, que tiene que ver con, en noveno lugar, perdón, que tiene que ver con realizar una reforma laboral a la legislación en general, relativa al ámbito laboral, que no solamente debe respetar el primer punto, que tiene que ver de realizarla a partir de una perspectiva de derechos humanos laborales, sino que también es una reforma que debe pasar también el filtro de lo establecido en nuestra Constitución y el filtro de lo establecido en nuestra legislación secundaria, leyes federales, leyes generales. Ya se comentaba aquí el tema en materia de transparencia, que se van más a la ley federal y no a la ley general en materia de transparencia, pero podemos dar muchos ejemplos, como se está diseñando actualmente este organismo descentralizado de conciliación. Se establece que los trabajadores van a presentar ahí o exponer ahí lo que buscan resolver, las pruebas que se van a presentar, y les prohíben que presenten otras en la vía judicial, porque dicen, no, es que si no aquí nos van a hacer tantito y allá nos van a decir otras cosas. Entonces, evidentemente eso no pasa un filtro de legalidad y constitucionalidad, porque a un organismo de naturaleza administrativa le estamos dando valor como si fuera órgano jurisdiccional, y esa labor de conciliación la estamos haciendo nosotros como una primera instancia.
Entonces, la reforma que hagamos nosotros, necesariamente como punto número 9, debe estar acorde a la legalidad y a la constitucionalidad del marco jurídico mexicano. Y como punto número 10, porque ya me queda un minuto, si no me equivoco, no hubiera contado un chiste de 19 minutos. Como punto número 10, les quiero señalar que toda reforma laboral que se pretenda realizar en este país tiene que ser una reforma de Estado y no una reforma de intereses. Y no puede ser una reforma que esté pensada solamente en uno de los factores de la producción. No podemos estar pensando solamente en el capital, no podemos estar pensando solamente en el trabajo. Tiene que ser una reforma de Estado, tiene que ser una reforma que atienda a las necesidades de la sociedad, y eso tiene que ver con un tema que comentamos aquí la última vez que estuvimos en el Senado, con la transformación del trabajo. El trabajo como existe hoy en día va a desaparecer. No me pregunten si mañana o dentro de 5 años, pero como ustedes conocen el trabajo, ese modelo laboral va a desaparecer. Así que si queremos realizar una reforma laboral acorde a las necesidades del país, tiene que ser una reforma que no responda a intereses particulares, que no responda a intereses de grupo, sino que responda a intereses de Estado y evidentemente a los intereses de un Estado de Derecho. Muchísimas gracias.